Que tus palabras sean mis palabras. Háblame, Señor, directo al corazón. Hola mis hermanos, mi nombre es Drenis del Rosario y en esta sección de Un Solo Evangelio vamos a leer y a contemplar en el Evangelio que nos llama en el día de hoy 22 de marzo, que es el Evangelio según San Juan capítulo 5, versículo del 17 al 30. Y toda palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero Jesús les replicó: mi Padre sigue trabajando y yo también trabajo. Por eso los judíos trataban con mayor empeño de matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose a sí mismo igual a Dios. Jesús, pues, tomando la palabra, les decía: en verdad os digo, que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Lo que hace Él, eso hace igualmente el Hijo, porque el Padre quiere al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, y aún tiene que mostrarle obras mayores que estas para que os asombréis. Como el Padre resucita a los muertos y les da la vida, así también el Hijo da la vida a los que quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, pues todo juicio lo ha entregado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo ha enviado. En verdad os digo que el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna y no incurre en juicio, pues ha pasado de la muerte a la vida. En verdad os digo que llega la hora, ya estamos en ella, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Porque lo mismo que el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo tener vida en sí mismo, y le ha dado poder para juzgar, porque es Hijo del hombre. No os extrañéis de esto. Llega la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hayan hecho el bien saldrán para una resurrección de vida, y los que hayan hecho el mal para una resurrección de juicio. Nada puedo hacer yo por mi cuenta. Juzgo según lo que oigo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la de aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Respondió: en lugar del acostumbrado apecritet, Juan emplea aquí la forma apecrinato, que aparece en el proceso ante el Sanedrín. Se inicia aquí el juicio contra Jesús, en el que se revelará como el Hijo. Es ya el preludio de la culminación de su carrera. Mi Padre. Jesús enuncia el tema de la revelación del Hijo y de su obra, del que se hablará inmediatamente después del versículo 19 al 30. Jesús llama a Dios mi Padre. Padre indica no únicamente una relación de nacimiento, sino también de amor, que se expresa en el hecho de que Padre e Hijo están unidos en el comprender, querer y actuar. Sigue trabajando hasta ahora. Dios está siempre ocupado en la obra de la creación para conducirla al séptimo día, en el que se dice que dio por concluida su obra y descansó. Pero en últimas, el séptimo día, Dios dio por concluida su obra o descansó. En realidad, su descanso consiste en llevar a término su obra, que es introducir al hombre en su propio descanso. Jesús actúa el sábado, no por el prurito de desconocer o desconceptuar la autoridad. La suya no es ni una transgresión ni una provocación, sino que indica la obra del Padre en el mundo, llevarlo a la libertad del Hijo. Por eso buscaban matarlo. El texto, que principio con una
fiesta, continúa con el don del sábado y concluye con un corte sobre la Pascua última, cuando el Hijo será ejecutado y nos dará su espíritu. El don de la vida le costará la vida. Violaba el sábado. El sábado anteriormente estaba ligado y ligaba, ahora es elegido, libre y liberador. Es para el hombre. Como el sábado, así también la ley e incluso el propio Dios es para el hombre. Desde siempre la única ley es el amor de Dios, principio de vida y de libertad. Es lo escondido desde la fundación del mundo que no comprendió Adán y que el Hijo ha venido a revelar, haciéndose igual a Dios. El Hijo es semejante al Padre no solo en el obrar, sino también en el ser. Hacerse igual a Dios es el pecado de Adán, del que ahora acusan a Jesús. Sin embargo, Dios ha hecho al hombre a su imagen y semejanza. El pecado de Adán no fue el de hacerse igual a Dios, sino el de pretender arrebatar por fuerza lo que solo puede ser recibido como un don. Quiso poseer como propio lo que le venía del Padre. No aceptó ser hijo. Jesús es el Hijo, el primer hombre que acepta ser tal. Amado por el Padre, Él encarna la palabra eterna de Dios y da a quien la acoge el ser regenerado como hijo de Dios. En verdad les digo, con autoridad divina, así habla Dios en la Biblia en primera persona. Inicia Jesús su discurso dirigido a quien lo acusa de hacerse igual a Dios. El motivo por el que se le encausa es cierto. Él es el Hijo igual al Padre. El Hijo no puede hacer nada por su cuenta. Jesús es el Hijo que no se apropia ni de sí mismo ni del Padre. Tanto su obrar como su ser es del Padre. El mal radica en el hombre. Consiste en no reconocerse como hijo. Pretende ser principio de sí mismo sin caer en la cuenta de que de esa forma niega la relación que lo hace existir. Lo que ve hacer al Padre. El Hijo es contemplador y oyente amoroso del Padre. Lo ve y lo oye. A Él pertenece y lleva a cabo su misma obra. Su postura no es de sometimiento, dado que es uno con Él en el amor. Amor en el que el Padre se da a sí mismo y el Hijo se recibe en su condición de hijo. Así como un padre que no ama y no se da, niega su propia esencia. Así un hijo que no reconoce y no ama al Padre, niega su propia esencia de hijo. Infortunadamente es lo que acontece de hecho entre los hombres. Jesús ha venido a reparar este daño, ofreciéndonos su relación de hijo con el Padre. El Padre ama al Hijo. Adán, seguido por sus descendientes, no conoció el amor del Padre. Esta ignorancia está en el origen de nuestros males. Quien no se siente amado no se ama ni sabe amar. Por eso Jesús dirá a sus acusadores que no tienen en sí mismos el amor del Padre. Dios es amor del Padre hacia su Hijo y de Hijo hacia su Padre. Y todo cuanto existe es participación en ese amor. El amor del Padre se ha hecho visible en el Hijo por todos los hombres y se manifiesta en aquellos que al creer en Él sienten a los demás como sus hermanos. Solo si nos amamos entre nosotros, el amor es creíble, pero es algo que no se puede demostrar sino solamente mostrar. Lo muestra todo. La ley del actuar del Hijo surge de la contemplación del amor del Padre que Él tiene permanentemente presente. Es el Padre quien le muestra aquí y ahora cómo obrar con los hermanos. Toda acción que no procede del amor inequívocamente proviene del egoísmo y da muerte en lugar de vida. Lo que Él hace
Él puede aludir tanto al Padre como al Hijo, pero por el contexto puede presumirse que se refiera al Hijo, dado que se está hablando de su obrar. Le mostrará obras aún mayores que estas. Esas obras que el Padre le muestra y que Jesús ha llevado a cabo corresponden a cuanto los discípulos han visto, singularmente la curación del enfermo. Las obras mayores son aquellas que vienen a continuación: el don del pan en el capítulo 6, de la luz en el capítulo 9 y de manera especial el don de la vida que se da a Lázaro en el capítulo 11. Para que ustedes se maravillen, será la sorpresa de la mañana de Pascua en la que se cumplirá en el Hijo la obra del Padre en favor de sus hijos. El Padre resucitará a los muertos y hace vivir. Todo lo que Jesús acaba de realizar en sábado es la obra misma del Padre. El enfermo curado que sale de una vida de pecado, no peques más, ha pasado de una vida muerta, separada del Padre, a una vida plena. El hombre efectivamente se levanta, toma su camilla y camina a los que quiere, así como el Padre quiere, que es igual ama a todos y cada uno de sus hijos en la misma forma. El Hijo quiere a todos y cada uno de sus hermanos. Nada permite ver aquí alguna velada alusión a una arbitraria predestinación, sino que lo que se señala es solo que Él hace vivir es un acto libre de amor, porque el Hijo quiere lo que el Padre quiere. Entre aquellos a quienes el Hijo quiere hacer resucitar y vivir, aparte del hombre enfermo a quien acaba de encontrar, está toda persona que oiga su palabra, incluidos sus acusadores y nosotros, sus lectores. El Padre no juzga a nadie. Después de hablar del hacer de Dios, se habla ahora del juzgar. Tanto su juicio como su acción proceden de su amor. De ordinario nos imaginamos un Dios juez, pero lo queremos cómplice. Él en cambio nos sana de nuestro mal, porque es Padre y nos ama como ama a su Hijo único que nos ha dado. El juicio del Padre condena el mal, no a quien lo comete. Un padre que condena a su hijo está muerto como padre y da muerte a su hijo. Ha confiado todo juicio al Hijo. El juicio es confiado al Hijo y en Él a todos nosotros, sus hijos. Pues la salvación consiste en aceptar o rechazar el ser hijos, lo que no depende ciertamente de Dios, que nos ama a todos, sino de nuestra libertad. Porque el amor no puede ser más que una experiencia de libertad. Decir sí y no a su amor nos corresponde a nosotros, para que todos honren al Hijo. Todo el discurso pone el acento sobre el Hijo. Honrarlo, escuchar su palabra, estar unido a Él, significa volver al Padre de la vida, hacerse hijos, reencontrar la propia esencia, vivir la propia verdad. Honrar al Hijo equivale a honrar el propio ser de hijos, honor que se da en el amor hacia Él, hacia el Padre y hacia los hermanos. El que se rehúsa a hacerlo corta con sus raíces y queda sin fruto, puesto que niega su propia naturaleza de hijo y hermano y acaba por dar muerte a Dios como Padre, a sí mismo como Hijo y a los demás como hermanos. Quien escucha mi palabra, quien escucha la palabra del Hijo, cree al Padre y tiene la vida eterna. El amor entre Padre e Hijo, los tres verbos se enuncian en presente, pues la vida eterna se concede ya ahora a quien oye a Jesús. Su palabra nos hace vivir una existencia filial y fraterna, librada del egoísmo, del pecado y de la muerte. No va al juicio. El significado que aquí tiene la palabra juicio es condena, exactamente lo contrario de salvación. Escuchar al Hijo es salvar la vida, pues significa llegar a ser lo que es, hijos. No escucharlo es morir, porque significa llegar a ser lo que no se es. Ha pasado de la muerte a la vida.
por muerte se somete aquí a la situación del enfermo que acaba de ser curado, que yace en su mal y no camina según la palabra. Ese es su pecado. Pasar significa trasladarse, cambiar de domicilio. Quien acepta el ser hijo sale de las tinieblas a la luz de una vida libre en el amor. El Hijo que tiene su morada en el Padre es quien nos hace pasar de una a otra condición. Adán vuelve a su casa y refleja el rostro de aquel de quien es espejo, mas quien no escucha al Hijo permanece en la muerte, lleva una existencia replegada sobre sí mismo, inauténtica, absurda y desdichada. Es ni más ni menos un muerto viviente. En la práctica, escuchar al Hijo consistirá en observar su mandamiento de amar a los hermanos. El que ama a su hermano ha pasado de la muerte a la vida, lo que no significa quedar exonerado de la enfermedad y de la muerte, pero sí que la enfermedad y la muerte misma, todos nuestras limitaciones de criaturas y nuestras condiciones de pecadores serán vividas como lugar de comunión en el don y en el perdón. Saber lo que es conocer el don de Dios nos hace vivir una existencia que no sigue sometida a la hipotética de la nada, sino que es ya vida en plenitud. Llega la hora. La hora en Juan está vinculada a la glorificación del Hijo que da la vida. Y es ahora. Esta hora es anticipada ahora mientras Jesús habla y yo oigo su palabra, como en las bodas de Caná y en el pozo de Sicar. El momento presente es el del encuentro con Él y el de la decisión por Él, la hora de la salvación. Los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios. Los muertos que oyen ahora su voz son esos muertos vivientes, como el enfermo de la piscina que lo escuchan, comprometidos también nosotros que leemos. Jesús se había presentado primero como el Hijo, ahora se proclama como el Hijo de Dios. En su condición filial hace resucitar y da la vida como lo hace el Padre. El Padre tiene vida en sí mismo. El Padre tiene en sí mismo la vida. Es la misma que dona al Hijo. Ha dado también al Hijo el tener vida en sí mismo. El Hijo posee en sí mismo la vida como don del Padre. Ambos tienen la plenitud de la vida. Su amor recíproco. El Padre no tiene vida por sí mismo, pues su realización consiste en su relación de amor y de don al Hijo, a quien lo entregó todo. El Hijo a su vez entrega todo a sus hermanos. A quien escucha a Jesús se le concede el vivir la vida misma de Dios. Le ha confiado el poder de juzgar. El Padre no juzga a nadie y el Hijo hace lo que ve hacer al Padre. Por eso no juzga a nadie, ni siquiera a quienes proyectan matarlo. ¿En qué sentido tiene el poder de juzgar? En primer lugar, su juicio revela el del Padre. Obra como Él que hace surgir de la muerte y de la vida. En segundo lugar, el juicio de salvación o de perdición para nosotros tiene lugar cuando lo aceptamos o rechazamos a Él. El Hijo, en el que descubrimos nuestra identidad de hijos. El juicio nos pertenece en últimas instancias, ya se ha dicho, a nosotros. No obstante, Él tiene el poder de juzgar según la voluntad del Padre, con un juicio que rebasa por entero el nuestro, porque el veredicto del Hijo se dará en la cruz, donde llevará sobre sí la condena de los hermanos, revelando en esa forma el amor del Padre que quiere salvar al mundo entero, porque es el Hijo del hombre. El juicio que mira nuestro ser de hijos concierne al Hijo por ser Hijo del hombre, hombre como nosotros. Con esta expresión, Jesús alude a Daniel capítulo
7, versículo 13 siguiente, en donde el Hijo del Hombre es un hombre que posee las mismas prerrogativas de Dios. Gracias justamente a su humanidad, el Hijo puede llevar a cabo el juicio de Dios sobre los hombres. El Hijo del Hombre elevado es el Hijo unigénito que el Padre ha entregado para salvar al mundo, en el cual conocemos al Yo Soy. En el amor del Hijo por sus hermanos experimentamos, de hecho, el amor del Padre. Descubrimos la esencia de Dios como amor en sí por nosotros. Descubrimos su verdadero rostro y el nuestro. No se asombren cuánto Jesús ha revelado de su relación con el Padre. Es un panorama espléndido que corta el aliento. Es el jardín de la infancia, el sueño perdido que el Hijo ha revelarlo, despierta y nos permite recuperar. Es la verdadera tierra prometida que con asombro vio Moisés desde el monte Nebo, en la que el Hijo nos introduce. La maravilla que el amor, la obra y el juicio del Hijo suscitan en nosotros, más que despertar la curiosidad de la mente, sorprenden y sacían el corazón. Llega la hora en la que todos los que están en los sepulcros, en el versículo 25, se hablaba de la hora en la que los muertos vivientes oyen la voz del Hijo y resucitan. Y es ahora mientras yo escucho. La resurrección se entendía en un sentido espiritual como paso a una vida en el amor. Se trata del juicio presente. Para quien no está todavía físicamente muerto. En los versículos 28 y 29, en cambio, se habla de la obra última de la historia, cuando también quien está ya muerto y sepultado como Lázaro oirá su voz y resucitará con su cuerpo. Se trata del juicio futuro para quien yace ya en el sepulcro, donde al final estaremos todos. El Hijo, como es juez del presente, lo es también del pasado y del futuro. Todo hombre oirá su voz, que abrirá los sepulcros en donde el pasado cede su lugar al futuro. Entonces todos conocerán quién es el Señor. Entonces será también vencida la muerte corporal y el sepulcro, boca siempre abierta que reduce a pasado todo futuro, devolverá su presa. Sin la esperanza de una victoria sobre la muerte, nuestra existencia sería un contrasentido, un túnel sin salida. Sería la obra de un ingeniero sádico, no un don de un padre digno de tal nombre. Escucharán su voz. El Hijo es el centro de la historia, juez de la humanidad. La palabra que creó en el principio, al final lo recreará todo. De la misma forma que llamó de la nada todo existente, así ahora lo reclamará de la muerte. Los que hicieron el bien para una resurrección de vida. Son las palabras de Daniel capítulo 12. Todos los hombres resucitarán y serán juzgados conforme a lo que hayan hecho en su vida terrena. Nuestro futuro ha sido confiado, pues, a nuestra responsabilidad en el presente. Hacer el bien consiste en obrar como hijos y como hermanos. Esta es la vida eterna que desembocará en su plenitud más allá de la muerte. Obrar el mal es no amar. Esa es ya la muerte, aunque todavía se esté en vida. En la resurrección, todo lo que no es amor filial y fraterno se pondrá de manifiesto y para todos en su nulidad. El juicio, reservado para el final, será por siempre el del amor, que es Dios. También los que no han conocido a Jesús oirán su voz. Para ellos la salvación dependerá del haber obedecido la voz de la palabra que viene al mundo a iluminar a todo hombre, pues cada uno está llamado
por su conciencia vivir como hijo y como hermano, de acuerdo con sus posibilidades concretas. Yo no puedo hacer nada por mi cuenta. El versículo final cierra tal como se había abierto. Esta parte del discurso sintetizado todo lo dicho. Ahora el Hijo del Padre hace como ve y juzga como escucha. Su juicio, a diferencia del juicio de quien lo condena y quiere matarlo, es justo. Justo porque busca la voluntad de aquel que tanto ha amado al mundo, que le ha dado a su Hijo. No para juzgarlo, sino para salvarlo. Por eso su juicio será la obra suprema de Dios, su glorificación y la del Padre, amor incondicional que da la vida. Que Dios os bendiga en sabiduría y en santidad.